Eh, dentro del oficialismo sabemos que tu papá formó parte de este proyecto desde el año 91. En algún momento también estuviste en este proyecto, pero después fuiste al Frente Renovador acompañando a Massa. ¿Cómo se da esta vuelta al oficialismo y por qué? Se da con mucha naturalidad, a mí se me da con mucha naturalidad. Yo soy peronista, lo he sido toda la vida. Participé, como vos bien decís, incluso participé en el año 91 cuando el actual senador nacional Omar Perotti fue por primera vez intendente de la ciudad. Yo ya estaba participando y militando en el espacio con 16, 17 años, acompañando a la agrupación en ese momento, donde mi viejo fue protagonista de ese proceso. Yo lo tomo con mucha naturalidad. Después fui asesor del actual senador Alcides Calvo. Realmente sería insensato no cambiar cuando la coyuntura se modifica. En realidad lo que debe permanecer de manera inmóvil y ecuánime, siempre entiendo yo, son las convicciones. Después el sujeto de la política permanentemente tiene que ir variando, cambiando, adaptándose a la coyuntura que la política permanentemente le presenta. ¿Por qué? Porque la política es dinámica, no es una ecuación estática donde aparece una foto de manera permanente a medida que pasan los años. Entonces, yo no pienso de la misma forma la coyuntura, no la convicción. Yo no pienso de la misma forma hoy como pensaba en el 2015 o en el 2013, cuando el contexto nacional y provincial era distinto, políticamente hablando. Entonces, hay una cuestión que es fundamental: se modifica el escenario político, tenemos que modificar los haceres y los quehaceres, los candidatos, porque si no, no tenemos forma de adaptarnos a lo que la gente nos va pidiendo de manera permanente. Entonces, digo, ¿por qué en el Frente Renovador en su momento? ¿Por qué ahora en otro espacio peronista? Digo, pues si tengamos en cuenta lo inamovible. ¿Lo inamovible qué es? Que yo siempre participé del mismo movimiento nacional, yo siempre participé del mismo espacio peronista. Lo que cambia son los partidos políticos que constitucionalmente son los instrumentos electorales a los que se obliga, a partir de los cuales poder participar electoralmente. Son dos cosas distintas. Entonces, ¿podemos seguir hablando de partidos políticos o hablamos de movimientos políticos? Son dos niveles de análisis distintos. Digo, el partido político como objeto de estudio tiene muy poco. Es simplemente un concepto histórico. Insisto, es un instrumento electoral. Lo que sí da jugosamente para analizar es la historia de los movimientos en función al núcleo de valores básicos que se mantienen de manera permanente con el paso del tiempo. Los partidos son instrumentos electorales. Entonces, yo ahí rápidamente lo puedo desarrollar sin mayores inconvenientes. A mí se me dio de una forma muy natural participar tanto en el Frente Renovador como espacio peronista, no kirchnerista. De la misma forma se me da tan natural ahora seguir participando de un espacio peronista del que nunca me fui, que hoy tiene otra impronta, otra generosidad, otros interlocutores, y eso es fundamental al momento de definir la coyuntura, definir cómo el candidato se presenta en determinado contexto electoral. Y eso es lo que ha ocurrido, digamos. A mí hoy me contiene muchísimo más un espacio genuinamente peronista de la ciudad de Rafaela, que yo considero que está yendo por el buen camino en materia de gestión, y que creo que es el momento, además de ir a la unidad, para potenciar lo que Rafaela le puede dar a cada uno de los rafaelinos, en una coyuntura donde no nos olvidemos que hoy la gestión del Departamento Ejecutivo Local no cuenta ni participa del oficialismo provincial ni del oficialismo nacional. Entonces, las batallas que se dieron hasta el 2015 no son las mismas que hay que dar ahora.
La batalla que hay que dar ahora es para potenciar la gestión de la ciudad de cara a la provincia, de cara a la nación. Este es el aporte que nosotros tenemos que entender claramente que podemos dar permanentemente. Digo, la gente tiene que tener en claro que lo que queda de manera inmovilizada son las convicciones de los candidatos, que nada tiene que ver con los espacios electorales, porque esa es una dinámica cambiante y es pura coyuntura. Entonces, ahí es donde yo explico esta situación, y lo explico sanamente y no me cuesta en lo más mínimo. Digo, yo no creo que haya dado ningún salto, yo he estado siempre en el mismo lugar. Hoy la coyuntura me exige a mí, como sujeto de responsabilidad, participar de un esquema de unidad para potenciar la ciudad que nos dé respuesta a todos los rafaelinos. Sí, yo veía recién a Seba que estaba y asentía un poco lo que decía, seguramente también Leo, que ellos también están en un sistema de alianza, debe coincidir contigo, por lo menos en esta parte. Pero ya vamos a ir con los chicos, les pido un minuto más y con ellos vamos a tener un disparador para después empezar a debatir y que la gente vaya conociendo sus ideas. A ver, a mis colegas, ¿alguna pregunta para Hernán? Quedan 3 o 4 minutos. Bueno, lo veíamos que estaba teniendo un acercamiento muy importante con el oficialismo local, digamos, es como que esto fue madurando y esto es un poco el correlato de ese acercamiento que estuvo teniendo Hernán Camuso dentro de las filas del oficialismo. Hernán, para vos, ¿fue sorpresiva la aparición de Tati Parra dentro de la interna del PJ, digamos? ¿O también fue convocado a sumarse a esta unidad que se está proclamando, digamos? También para mí no fue una sorpresa, digo, también fue convocado a sumarse. Cuando uno plantea, como planteó el intendente Luis Castellano, un esquema de apertura, un esquema de inclusión, para hacer apertura hay que hacer aperturista. Digo, como se me invitó a participar a mí, independientemente de la convicción de unidad que yo traía ya desde la finalización de la elección del 2015 en adelante, también se invita y se invitó a participar a otros espacios del justicialismo local, del peronismo local, y por lo tanto se llevaron adelante negociaciones tanto con el doctor Leonardo Tati Parra como con otros sectores también identificados dentro del peronismo, Movimiento Evita, por ejemplo, que tengo entendido que ya ha confirmado su participación dentro de la primaria. Y con Florencia Armando como primera candidata. Exactamente. A mí me parece muy sano. Me parece muy sano, ¿sabes por qué? Además, Fernando, porque hay un tema. Yo soy muy crítico del sistema de pasos. Yo creo que la primaria no resuelve nada, sino que al contrario, confunde al elector y además complica mucho la vida interna de los partidos. Recordemos lo que dije recién, el partido es un instrumento electoral. Si hacemos de ese instrumento electoral el fin del acto, es decir, el principio y llegada de la política, estamos errando al vizcachazo, no pasa por ahí. La PASO no ordena nada, la PASO desordena todo, porque el que pierde se va afuera. Y el que gana se vuelve a quedar con lo que ya tenía. Entonces no agrega nada. O volvemos al régimen de interna donde el afiliado define, o vamos a un régimen de primarias abiertas a la norteamericana que nos permita definir en primarias quiénes son los candidatos y cómo se conforma de verdad cada circunscripción electoral y a partir de ahí sumar los porotos. Si no, no sirve. Entonces, digo, dentro de lo que se permite, dentro de lo que permite la ley y el juego electoral, me parece que hoy por hoy, en esta coyuntura actual, todos los sectores del peronismo tenemos que ir a jugar dentro la primaria. Yo, personalmente, yo pretendía hacerlo dentro de la lista oficial. Esto sí era un deseo personal, inocultable. Era un deseo personal. Y creo que han sido enormemente generosos conmigo. Digo, yo creo que hoy tenemos que focalizar en la ciudad. Hoy tenemos que potenciar la gestión de la ciudad y tenemos que ver cómo hacemos para conseguir. Todos los días tenemos que ver cómo hacemos para conseguir mayores fondos y financiamiento y mecanismos más novedosos de financiamiento de obra pública, de servicio, para brindarle a los rafaelinos el mismo nivel de gestión que hoy estamos teniendo, pero con mayor cantidad de obras. Eso no es fácil en contextos recesivos nacionales, en contextos recesivos provinciales. Tenemos que profundizar la inversión en seguridad, en obra pública, en servicio público, y todo eso demanda una enorme cantidad
de recursos financieros y fiscales que tenemos que ver cómo lo potenciamos, porque obviamente no alcanza con el aporte de los rafaelinos. Con lo cual tenemos que empezar a ser más creativos, sobre todo en un contexto, insisto, donde no contamos hoy con por lo menos no somos la primera prioridad ni del gobierno nacional ni del gobierno provincial claramente en materia de obras y servicios públicos. Insisto, todas estas cuestiones son las que tenemos que venir ahora, para mí, ¿no? A potenciar, a empezar a diseñar y a echar luz de manera tal que la ciudad continúe avanzando con el mismo, con la misma impronta que viene teniendo desde hace años, pero que no se interrumpa. Entonces, ahí es donde tenemos la obligación de venir a sumar. Julio, última pregunta. Bien. No, esto que vos estás explicando de tu paso del Frente Renovador hacia el justicialismo, vuelta, seguramente sabrás que es algo que vas a tener que explicar de acá hasta que estén las elecciones, porque un poco te van a chicanear también con eso. Yo vengo con el cuero curtido, no sé si la gente en general, más allá de lo que estamos en el mundillo político, ve eso, pero bueno, va a ser un punto que vas a tener que salir a defender o explicar o eso constantemente, me imagino que ya te lo habrán preguntado. Yo recuerdo algunas críticas que vos tenías hacia el justicialismo en otras campañas, como por ejemplo el tema de las multas, dónde iba el dinero de las multas y eso. ¿Has encontrado el espacio para formular esas cuestiones dentro del partido? De eso se trata. Digo, yo sigo siendo crítico de eso. Los funcionarios lo saben. Porque yo discuto con los funcionarios desde mi lugar como instructor en la Defensoría del Pueblo, discuto con los funcionarios estas cuestiones. Yo también caigo en la tentación de imponer mi criterio respecto de determinadas cuestiones porque creo que es el correcto. Pero que el interlocutor también está convencido que su criterio es el correcto. Entonces, esa tensión existe, va a seguir existiendo. De hecho, lo interesante, lo piola de esta situación, es que la tensión empieza a ser mucho más manejable. La tensión se encausa de otra manera. ¿Por qué? Porque el diálogo es directo. Porque ahora podemos discutir desde adentro, plantear adentro cuál es el mejor criterio, por ejemplo, en lo que vos ponés a manera de ejemplo, Julio, cómo son los montos de las multas, cómo se deberían labrar las multas, cómo deberían ser los procedimientos. Digo, hoy está ese espacio para poder discutir un montón de cosas que yo hace desde el año 2009 que quiero discutir. Entonces, no solamente encontré el espacio político para hacerlo, encontré el espacio institucional para hacerlo. Digo, si hay algo que es lo primero que yo debería agradecer es el lugar que el intendente Castellano me pone a mí en relación a toda su gestión. Entonces, digo, es un espacio que hay que aceptarlo con mucha responsabilidad, mucha seriedad y muchísima humildad. Porque hoy tengo la posibilidad de poder plantear esta cuestión directamente con aquellos que toman las decisiones. Para mí es muy importante.